Buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se ofrecen después de la ceremonia, que nos ayudan a explorar un poco más el mundo de nosotros mismos y el mundo de la realidad y sus leyes. Si esta mañana alguien más desea compartir alguna pregunta o alguna experiencia, adelante, por favor. Me la baja un poquito la luz, porque no está. Sí. Buenos días, hay una pregunta en el WhatsApp. Adelante. Ahí sí la hermana Patrocinia ya la tiene ahí lista para leer. A ver. Buenos días, maestro. Buenos días, queridos hermanos. Es de Lisa. Dice, buenos días, muy honorable Sachela Javier Ferrara. Maestro, ¿de dónde emana la vida y de qué manera estamos conectados con esa fuente? ¿Cómo podemos contribuir de la mejor manera con ella? Gracias. A ver. La unidad empieza a vibrar, empieza a polarizarse, empieza a haber ondulaciones, altos y bajos, positivos, negativos, iones positivos que buscan dar y otros que buscan recibir. Y al principio así, cuando empieza la vibración, al principio era el verbo y el verbo era Dios. Todo se empieza a dualizar. Y al dualizarse y relacionarse, producen todas las expresiones o rostros de la vida universal. Y empieza a descender estas vibraciones desde lo más sutil, desde la fuente, y se empiezan a materializar. Y esas divisiones van formando toda la estructura del universo. Y dentro del universo, más universos. Esa es la historia hasta donde dicen nuestros textos de sabiduría y donde los científicos han ido explorando, que no dejan de coincidir en muchísimas cosas. La vida es originada por la dualidad, por el contraste, por la búsqueda, por el rechazo y la atracción. Esa es la vida. La vida no solamente es atracción, también es rechazo. Y el rechazo genera nuevas posibilidades para un lado y nuevas posibilidades para el otro lado. Y la atracción genera nuevas posibilidades en sí misma, etcétera, etcétera. La vida es originada por esa fuente inagotable de posibilidades que emana la vibración y al ser emanada, produce todo lo posible, lo manifiesto. Hay una esencia y hay una presencia. Dice Lao Tse, el uno genera la dualidad, el 2 y el 3. Y el 1, el 2 y el 3 generan todas las posibles cosas del universo. Y sigue emanando y sigue generando desde la fuente. Cuando el ser humano no solamente ve lo yo manifiesto, sino que se conecta a la fuente, eso le llamamos el aspecto religioso, volver a ligarnos a la fuente. Puede seguir transformando la realidad en algo más que no estaba, lo que el otro día llamábamos como milagro. Y a través de la ciencia vamos estudiando la inteligencia divina, pero encontrando su verdadero propósito, que no son los intereses de políticos o de
personas que solo buscan lo particular, sino buscan colaborar con la vida. Y vamos regresando a la fuente. Nos volvemos colaboradores de la gran obra, la vida universal. Es lo que intentamos recrear a través de la ceremonia y ustedes el antenaje todos los días. Una recreación cada vez más consciente, que va desarrollando mayor y clara fe y mayor y más claro compromiso con la realidad para colaborar con ella y transformarla para mejor servicio para todos, para el bien común. En la vida son infinitos rostros de un solo Dios, de una sola creación y recreación. Lo que es importante es pensar que no solamente hace millones de años empezó la creación, o sea, se hizo la creación sigue y sigue descendiendo de los planos superiores a transformar la historia del pasado en algo presente. El tema es que si lo dejamos desde el inconsciente, no cambia nada, es repetitivo. Pero si lo conectamos desde el supraconsciente incondicionadamente a la gran obra, con la gran obra, para la gran obra, entonces estamos hablando de otra cosa. La gran aspiración es ser uno con el alma universal, el Jivatma con el Paramatma. Sean uno conmigo como yo soy con el Padre. El Padre es la semilla de todo lo posible. Es la letra Yod del alfabeto hebraico. Es el germen que lleva el impulso de la vida. Si ustedes ven en un grano, está el germen y está el hidrato de carbono del que se va a alimentar el germen cuando empiece aquello a transformarse, a metabolizarse, a generar enzimas de modificación. Las enzimas son las fuerzas más poderosas de modificación de la vida. ¿Sí? Están encima. Entonces, la vida no le busque conocer como el acto visible. Lo que alcanzamos en lo visible y tangible solo es ya la creación y la recreación, pero no la fuente. La fuente se identifica uno o no hay acceso a ella. Se entrega sin condiciones al servicio de ella o no hay nada. Si quieres ser mi discípulo, deja todo, decía el Cristo. El discípulo del maestro que ha podido identificarse con la fuente, con el Padre. Tienes que dejar todo y no guardaditos por aquí y conveniencias por allá y espérame que al rato regreso. No, es dejar todo. Dejar todo. No hay otra opción. Y vivir sirviendo a la vida como un peregrino, no como un vagabundo, como un peregrino. Sin casa. Y si te corren de un lugar, pues te vas. Y si te aceptan, pues te quedas. Y ahí vas, ahí vas. Pero no es solamente por... Es que cómo te identificas con algo que no tiene límites, agarrándote de los límites. No se puede. Lo limitado y lo ilimitado, la libertad y el apego, no combinan. Son direcciones opuestas. Una es hacia abajo, las raíces, y otra es hacia arriba, a la liberación, al regresar a la luz, lo que es de la luz. Bueno, ¿algo más? Y ha sido siempre de la luz.
Pues, ¿cómo colaboras? Ya expliqué, buscando desarrollar aspectos del propósito común, de la obra común, de la única, no hay otra. Es que a veces pensamos que nuestra obra es diferente, no, es una sola obra más allá de nuestra comprensión, con personajes y, como dice el muy reverendo Gracia, bichejos de todo tipo, personajes de todo tipo, encarnaciones de todo tipo. Por ejemplo, un actor encarna un personaje, le da vida, lo asume y por eso lo transmite. ¿Algo más? Sí, buenos días, maestro. Buenos días a todos. Sí, a cenar. No me ha quedado claro cuando usted ha dicho que identificándonos con la fuente es como podemos acceder a ella. El único medio, quizá lo he entendido mal. ¿De participar conscientemente en ella? Sí. Id es uno, es igual a, con a. Por eso identificación, ser uno con ello. Lo demás es observación y participación parcial. Pero donde emana en su momento presente es solo a través de la identificación, sería el dhyana y el samadhi, ya no el dharana. Estoy hablando en yoga, en términos de la tradición del yoga, sería dhyana. Y ser uno con, uno para, sintiendo lo mismo que siente, lo que piensa, para lo que es, para lo que soy, en un solo momento. Algunos maestros del Zen dicen cuando el arco, la flecha y el blanco es uno solo. Y no es posible fallar. ¿Algo más? Bueno, amanecimos con temas muy elevados. Sí. Maestro y hermanos, en otros siglos o épocas, para esa identificación las personas se retiraban del mundanal ruido, se aislaban, había estos ermitaños, ascetas, y en esta era todo parece indicar que tenemos que ver a Dios en cualquier realidad, o sea, no se podría hacer como una media, porque en las ciudades a veces es como, de verdad en las ciudades a veces es complejo el ritmo y todo. Y de repente digo, si hablamos del camino del centro, no se podría hacer así como, bueno, a lo mejor es la vida de Ashram, ¿no? Pero no todos de repente podemos estar en un ashram, pero se podría... ¿Cómo es esto, maestro? Porque a mí eso sí me hace ruido. Podemos tener experiencias en lo individual y muy elevadas, pero luego al contrastarlas con lo colectivo, con el grupo o con los grupos, pues, como dicen, hay un dicho mexicano, no es lo mismo amar a Dios en tierra de indios, cuando te andan echando flechas y todo. Trascender esa realidad por la que trasciende siempre, que todos somos uno.
Los animales llegan a sentir eso en lo colectivo. Hay animales que tú no les tienes miedo. Sienten que son uno contigo y tú con ellos. Y no te hacen nada. Ha habido muchos ejemplos. Pero jugártela a eso sin estar completamente seguros, si no se desquebraja, se fractura la conciencia, se divide, se distrae. Es que vivir identificación no es cualquier cosa. Lo decimos fácil con 2 palabras o 3, pero no es todo un proceso de millones de años de evolución hasta llegar a comprender que siempre ha sido uno. Ayer, hoy y siempre. Esa es la identificación, que todo es uno. Entre lo que ya se manifestó, entre lo que se está manifestando en presente y lo que se pueda manifestar en los infinitos futuros, eso es identificación, es dhyana, es centro, concentro. No dejas de conectar, porque el centro eres tú en el gran centro y el gran centro está en ti y son uno solo. Esa dualidad se vive en la meditación hasta que logras seguir experimentando la concentración. Y el samadhi es la muerte en la realidad y la entrada a otra, sobre todo el nirvakalpa samadhi, no dualidad. No hay muerte y nacimiento, no hay samsara, como decía el Buda. Hay solo la experiencia de la no dualidad, nirvana, samadhi. Ya en esos términos, ¿dónde entra una cosa y dónde termina? No sé, es hacia allá, es en esa dirección. Entonces, alcanzar solo la armonía ya arriba de la montaña o en un monasterio, está muy bien, esa es la época de Piscis, pero luego llevar eso al mundo de la realidad y trascender cualquier conflicto con la conciencia viendo más allá, es otra cosa. Es donde nace el amor, la sabiduría con una claridad diáfana, sin mancha, indescriptible. ¿Sabes? Algo más. Entonces no es lo mismo amar a Dios tú solito entre las flores y los bosques que amar a Dios en tierra de indios donde están echándote flechas y te están... Lo que quiere Dios es que lo amemos. Y que trascendamos. No que quiera Dios. El plan de la vida es trascender la ilusión de la dualidad. Porque siempre ha sido unidad, pero está el estar como dualidad. Dar ese paso es... El proceso nos lleva algún día todos sus hijos algún día alcanzarán sus pisadas, sus pies por alejados que anduviesen. Leía como en las cartas del maestre y de sus discípulos, se habla que el ser discípulo no es un título, es un precepto, es una acción continua. O puede dejar de serlo cuando se interrumpe. Nunca el discípulo habrá de creerse más que el maestro.
La sentencia de la tradición. Y bueno, veamos en la realidad qué está pasando. El hermano mayor, el que nos enseñó a vivir el mensaje del maestro en la realidad, uno lo indicó y otro nos mostró el camino. Yeso. El yeso es el hermano mayor. No son reencarnaciones de nadie, pero son expresiones del mismo camino. Entonces, el discípulo es una condición de trabajo, de saber a dónde orientarte. Y el oriente, la fuente, que no llegas a ella, pero la sigues, es el discípulo. Discípulo no es quien me dice maestro, maestro, decía el Cristo. Uy, cuántas desilusiones de esas hubo. Y sigue habiendo. Sino aquellos que cumplen las indicaciones que yo les he dado. Indicaciones del trabajo interior, de las actitudes y de los hechos, que son más que la confirmación que realmente vas en el camino. No has llegado a la meta, pero la dirección es hacia allá. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Quiénes andan por aquí? Muy bien. Entonces, maestro, la palabra orientarse, viene de oriente. Es elegir la dirección del oriente. De donde De nace la fuente. donde se va manifestando la luz. Y nunca llegas al oriente, pero es la dirección correcta. Tú sigue el oriente y llegas al mismo lugar. Claro, después de muchos meses de andar caminando. No es un lugar, es una dirección. Es el punto de referencia de la luz. Si tú un día andas perdido en algún lugar, fíjate dónde está el oriente y eso te dará un indicio hacia dónde ir. Y cuando llegues al lugar vas a encontrar que el oriente sigue en el oriente y tienes que seguir hacia el oriente. El oriente era el oriente de Europa y de Medio Oriente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y se quedó así, pero en realidad de América queda el oriente como China, India y todo eso, pues al occidente o al oriente, queda un poco más lejos hacia por Europa, queda un poco más cerca por el Pacífico, que es un charco muy grande de saltar. Miles y miles de kilómetros de agua. El oriente sigue en el oriente, pero nuestro punto de llamarle oriente es otra cosa. Si tú tomas un vuelo de Estados Unidos o de México hacia el oriente, te vas al occidente. Porque se le llamó el oriente, donde venía esa sabiduría. Las grandes primeras culturas desarrolladas venían del oriente. Me estoy refiriendo de Mesopotamia, de la India, en sus orígenes, de los zoroastrianos. Pero las primitivas razas nacen de África. Todo apunta a ello.
Pero hay migraciones importantes y algunas se van hasta China. Y luego nace el hombre de Pekín, etc. Es toda nuestra historia, cómo hemos buscado dónde está la fuente de luz. Esa sí es el Oriente, siempre. El otro es un poco relativo de dónde estamos y para dónde vamos, a lugares. El Oriente como tal no es un lugar, hay Oriente físico, Oriente simbólico y Oriente cósmico. ¿Algo más? Miren que de veras que trato a veces de hablar lo más sencillo posible, pero hay temas que pues hay que ponerles en su nombre y dejarlos ahí como referencias para seguirlos explorando y descubriendo. Adelante. Yo no tengo la razón, solo trato de compartir lo que me fue compartido por mis maestros, expresado posiblemente con algunas palabras mías, pero es lo que ellos me han transmitido, lo que ellos me han enseñado, hacia dónde tengo que caminar y seguir caminando. No me interesa llegar a la meta, sino ir en la dirección correcta. Adelante. Buenos días a todos. ¿Nos podría hablar sobre la personalidad y las trampas? Sí, es todo un tema esto de la personalidad o lo que alguien llama el presente, que es un instante, es fugaz. Muchos dicen que la realidad es una ilusión. Es una ilusión porque ya pasó de aquella que me acabo de referir hace unos instantes. Y será una ilusión con respecto a lo que pueda haber en el futuro. Pero en el momento, instante preciso que sucede, no es ilusión. La ilusión es tratar de mantener eso. Entonces, voy a hablar de la personalidad de X persona. Vamos a hablar de quién. No, no tanto. De Santiago Díaz, allá en Chile. ¿Me permite? ¿Qué pasó, maestro? Buenos días. Ah, mire, ya lo desperté. Si puedo hablar de usted. Por supuesto, maestro. Sí, sobre todo en chiste, ¿verdad? Mejor. ¿Se pueden imaginar que ahora este señor que ya tiene calvicie, pues era un bebé muy simpático de cuando nació, seguramente tuvo el carácter de alegre y pues hacía muchos y movía todo y bueno, cautivaba ahí a la familia con sus monerías, con sus expresiones de ternura y de todo. ¿Se puede imaginar que este señor, que aunque esté así, un día estuvo de la otra manera? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno. Maestro, tengo algo que aclararle. Sigo siendo un niño. Yo sé, pero calvo. Sí. Cuando niño también era calvo. Ah, ¿sí era calvo de pequeño? No. No, pero no tenía pelo en los primeros meses de mi vida. Ah, bueno. Ah, ok, bueno. Pero él, aunque en momentos era una chulada, como se dice por ahí, pues de repente tenía hambre y exigía que le dieran de comer, porque es comeloncitos. Yo creo que eso sí ha sido siempre. Disfruta mucho de la comida. Y si no le daba, pues lloraba y se ponía mal. Y se volvió un monstruo. Un bebé cuando demanda y quiere y ay, es un monstruito, ¿verdad? Que no sabes dónde meterte y cómo calmarlo.
lo cargas y le haces y le mueves, pero no. A veces no funciona, a veces sí. Ay, pero cuando le dieron su lechita y su comidita, ay, como dicen, barriga llena, corazón contento, y se puso a dormir. Y qué chuladas son los bebés cuando están satisfechos y se duermen. Parecen angelitos. También en ciertos momentos pareció angelito, porque al rato andaba de juguetón y de travieso, al rato andaba de demandante, al rato andaba de esto y del otro. ¿Cuántas personalidades desde que nació, nada más en esta vida, ha tenido Santiago Díaz? Cada instante ha ido expresando algo de él. Y las risas nunca son exactamente iguales, ni los berrinches son exactamente iguales, ni las demandas. O sea que la personalidad son flachazos o instantes instantáneas que se van dando. Pero nosotros los humanos, ahora sí ya dejo a Santiago Díaz, tenemos la costumbre por el impacto que nos dan de sacar aquellas que nos convienen. Si quiero decir que Santiago es malo, pues le saco la instantánea de cuando parecía un monstruo. Si digo que quiere ser bueno, le saco la instantánea y la fotografía de cuando se estaba riendo, pero a carcajada abierta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la personalidad? Son las expresiones de nuestro ser que van transitando en la realidad, pero pueden ser de una manera o pueden ser de otra. El tema es que hay veces que uno mismo se la cree y quiere aparentar lo mismo ante los demás. Y entonces vuelve un culto a la personalidad. Es como si un actor de una obra de teatro nunca se quita la ropa del personaje. Y sigue con la misma sonrisa. Como los que se ríen igual en todas las fotografías, yo digo que no son auténticos. Que salga la expresión del instante. No tienes que pretender nada, que fingir nada, que ilusionar nada, que actuar nada. Sé tú. Es el culto a la personalidad o la observación del tránsito de las personalidades que todos tenemos. Es como estar casado, estar en proyecto de ir en pareja por el mundo, en la vida, y pedirle a la otra persona que sea siempre la misma cara. Ese sería un culto a la persona. Nada más, preséntame la cara que me gusta. Yo siempre he dicho que es un paquete completo. Ahora podemos intentar sacar lo mejor de nosotros, pero como salga, no manipularlo ante los demás. Hay gente que tiene mucha habilidad para hacerte creer lo que no es ilusión. Uno ve a veces ciertas películas, no sé si les ha tocado ir, algunas películas que luego salen las caras y las situaciones de los artistas cuando se equivocaron. Y es totalmente otra expresión. Son hasta muy simpáticos. Se estaban divirtiendo. Pero a la hora de la película estaban haciendo unos dramas y unas cosas tremendas, ¿no? Hay que soltar el pasado y encontrar un nuevo presente. Ese culto se le llama individualización. Que todos los aspectos que tú puedas manifestar en realidad son parte de ti, expresiones de ti, y no las puedes quitar. Pero ninguna te puede representar completamente. Eso es desenmascarar la ilusión de las personalidades. La personalidad se va a manifestar. La cosa es que si es auténtica o es actuada o falsa. Si es con pretensiones de manipulación de intereses o realmente es auténtica. Es toda una ciencia, una sensibilidad
que tenemos que desarrollar como humanos para hacerlo con nosotros mismos primero, no creernos lo que no es en ese momento y no creer de otros después lo que están actuando, falseando o pretendiendo ser. En el norte, por ser un poquito con la influencia de Estados Unidos, se les llama los wannabes. Want to be. Quieren ser, pero no son eso. ¿Sí? Quieren aparentar que son ingenieros y echan unos rollos y no son de ingenieros. Es de puro cuento y eso se da mucho en grandes ciudades donde quieres aparentar lo que no tienes, lo que no eres. ¿Sí? Porque en los pueblos chiquitos saben pues, de dónde vienes y de qué familia eres y de dónde vives. Y, o sea, sí me explico. Ahí a los mismos del pueblo, entre los del pueblo, ¿verdad que es muy difícil engañar? Hasta en Curicó. Usted se conoce a mucha gente de Curicó. Ahorita me imagino que ha habido mucha migración, pero las familias de Curicó ahí en Chile, bueno, se conocían más o menos, ¿no? Tratar de aparentar lo que no, pues no funciona en los pueblos. En las ciudades es mucho más la apariencia. ¿O no han detectado eso? Pretender ser de alta alcurnia económica, social y cultural con indumentarias, que costosas. ¿Sí? En los pueblos se compran cosas de ropa muy costosa. No, son muy utilitarios. Pues para lo que ya me conocen, pues ¿para qué tengo que aparentar lo que no soy? Son más simples en eso. Y en las grandes ciudades, wow, las grandes estas para parecer como tal artista, para parecernos. Ese es un culto a la persona. Eso es lo falso. Pero lo auténtico de la personalidad son posibilidades de descubrimiento y que te descubres ante los demás también. ¿Sí? Pero son instantáneas, no son permanentes. No. La fuerza psíquica puede llegar a tal lugar donde solo te identificas con cumplir una misión, como le pasó al hermano mayor con la forma de Simpizawa en la pared. Yo creo que él por muchos años y en 24 horas quiso ayudar a la humanidad. Y no podía hacerlo sino desde arriba, ofreciéndoles luz. Y acabó en esa figura. Como también se habla de la figura de Bodhidharma, el gran maestro, en una pared en China, arriba del monasterio del Shaolin. Tiene que ser años de concentración en una sola misión. Y cuando sea, puede ser que esa forma se plasme. Y se plasma en nuestro cuerpo, se plasma en los lugares. Y el individuo no hace culto a eso. Se asombra de eso y sigue adelante. Porque a lo que viene no es hacer culto a la personalidad, al ego, sino a las posibilidades de ofrecer lo mejor de uno mismo a la vida. Es lo que yo podría comentar. Pero no es la última palabra, sigan investigando. Y vayan encontrando un modelo donde todas las teorías van explicando la realidad que vamos viviendo. Siempre vamos encontrando algo que nos complementa para tener una visión más clara de las cosas, de los acontecimientos, de las instantáneas de la vida. Y las circunstancias, ¿sí? Lo que está alrededor de eso que sucede. Ahorita, ¿sí? Me lo trae con mucho amor, yo lo sé.
es natural en ella siempre cuidarme lo mejor posible para que yo aprenda a cuidarme. Me está enseñando a cuidarme. Pero no le gusta que dependa de sus cuidados. Pero sí quiere que yo me aprenda a cuidar. Y eso es muy femenino y muy nutridor. Y la verdad que le llena a uno el corazón. ¿Por qué no decirlo? De este instante nace esto. De este instante nace esto. En otros nacerá otra cosa. Cuidado con quedarte con una sola imagen. Ni de ti, ni de los demás, ni de la vida. La limitas cuando no tiene límites. Muchísimas gracias y que sigan pasando un bonito día. Le llaman sábado. Ya les puse en los que quieran asistir a las 5 de la tarde. Han organizado nuestros hermanos de la GFU de Centroamérica un encuentro con este servidor. No me acuerdo cómo se llama, algo para el alma. Diálogos. ¿Diálogos para el alma? Sí. Sí, Ok. maestro, diálogos. Y hay una corrección porque Centroamérica tiene una hora más temprano que nosotros. Creo que de allá son las 4. Pero aquí de México serán las 5. Ustedes ya tienen bien calculado las conversiones de los horarios. ¿Verdad? Nomás cuando hay los cambios de horario es cuando nos descontrolamos un poquito, pero hoy será a las 5 de la tarde, hora de México. Eso es lo que ellos me confirmaron. Si hay otra cosa, yo se los pongo en los diálogos. Si quieren invitar, pues que es para simpatizantes y para todo. Y pues para ver que somos una hermandad, o por lo menos empezamos a reconocernos como una hermandad y que está en muchos lados. Muchísimas gracias, que pasen bonito día. Pax. Al maestro. Gracias. Pax, maestro, bonito Gracias, día. maestro Pax. Un abrazo. Ya, para Buen mañana, día. Aida. Nos vemos en la tarde.